Ahí creo que ya se está grabando. Gracias, Luis, por darte cuenta. Listo. Entonces, como el valor esperado y ¿ven ahí bien? Sí. Listo. Como el valor esperado y condicional de xy es 0 y el valor esperado de xb beta condicional de xy es xy beta, pues básicamente esta ecuación de acá es la función condicional de y condicional a x, ¿no? O sea, el valor esperado de y condicional a x. Listo. Y entonces, igual que antes, yo puedo tratar de resolver cuánto es beta acá, ¿no? O sea, puedo tratar de despejar beta. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O no les parece? ¿Puedes repetir por qué xy transpuesta beta? Entiendo por qué el beta 0, pero ¿por qué es la sumatoria de todas las otras xy? Listo. Porque pues básicamente esto es, a ver si estamos de acuerdo. La manera de pensar en esto es como si esto fuera un vector fila, o sea, xy' es básicamente x1 hasta xk para el individuo y. ¿Sí o no? Sí. Y eso, si yo hago xy' por beta, entonces básicamente es este vector 1 hasta xki multiplicado por el vector columna, ahí creo que todo el mundo lo está viendo, sí, que es beta u, pues beta 0 realmente, Okay. hasta beta k, ¿no? Ok. Y entonces cuando hago el producto punto, sí, esto si quieren puede ir desde 0 también para estar más parecido, y x0 ya vemos que es la constante, entonces da la sumatoria de x0i por beta Claro. j más bien, ji, y j va desde 0 hasta acá. Claro. Entonces, es básicamente esta suma que está acá, solamente que tuve en cuenta que normalmente, el primero es una constante. Perfecto. Gracias. Listo. Listo, listo. Entonces, igual que antes, uno podría hacer el sistema de ecuaciones que implica que el valor esperado de ui condicional a x sea 0. Lo puedo hacer igual que antes. No lo voy a hacer porque la verdad no me interesa si saben hacer esa álgebra o no, honestamente. Pero básicamente pueden llegar a la misma conclusión o al equivalente a la conclusión que hemos llegado antes, que es esta. Que beta en la población es igual al valor esperado de x y y dividido, o pues multiplicado, porque es una matriz realmente, por el valor esperado de x y a la menos 1. ¿Listo? Sí. Que si se dan cuenta, es el equivalente, solamente para que lo o sea, ojalá pues se den cuenta, es el equivalente a este de acá. Pero cuando teníamos un solo regresor. Porque ese es el valor esperado de x y y centrado, o sea, el resto del valor esperado, eso no es muy importante, eso va a dar lo mismo, dividido entre el valor esperado de xy por xy, ¿sí o no? Centrado. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy parecido, porque es el valor esperado de x y y, o sea, la covarianza intuitivamente entre x y y, porque van a ser muchos x y un solo y, ¿no? Dividido entre xy por xy', o sea, básicamente como xy al cuadrado, el valor esperado de eso que es como la varianza, ¿o no? Pero como es una matriz, entonces es multiplicado por la inversa de la matriz de varianza-covarianza de xy y xy'. ¿Está ahí todos están de acuerdo? Listo. Entonces, ese es intuitivamente lo mismo. Y eso básicamente es lo que minimiza los errores, los residuos al cuadrado, que es lo que ustedes ya han visto antes. Y esto seguro también lo vieron en el cometida 1. Sí. Listo, de acuerdo. Entonces, el equivalente en la muestra a eso es simplemente llegar y cambiar, pues eso, por los valores esperados por los promedios. Entonces uno llega y dice, bueno, pues en la parte de arriba está la sumatoria desde igual 1 hasta n de x y y dividido entre 1 sobre n, y en el denominador está el valor esperado de x y xy' dividido entre 1 sobre n. O sea, cambio los valores esperados por los promedios. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y eso, pues, el 1 sobre n se cancela, me da esta sumatoria, y en sumatoria, si uno se pone a hacer el álgebra, eso es cuestión simplemente de comprobar el álgebra, no lo vamos a hacer porque esta no es una clase de álgebra matricial, eso les va a dar x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, que es la famosa fórmula que seguro se saben de memoria, o bueno, espero que se saben de memoria, que le dice a uno cuáles son los beta gorritos. Muy importante, esta fórmula me dice cuáles son los beta gorros, o sea, los estimadores del verdadero beta, que es el beta que está acá, ¿no?
Entonces recuerden, este es lo que pasa en la población, o sea, el modelo que yo creo que genera los datos. Y el estimador de ese beta de verdad es este beta gorrito que depende de los datos. O sea, de cosas que yo conozco, que son los X y los Y. Pero son la muestra. Por eso acá está la suma de los, o sea, es el promedio muestral dividido entre el promedio muestral, pues que matricialmente da X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto Y. Hay una pregunta en el chat, o tal vez no. Anda bien. Listo. Hasta aquí todo el mundo va bien, incluidos los de Zoom. Sí. Sí. Listo. Ok, entonces básicamente esto siempre vamos a dar de computador calculers. Para eso está R, para eso está Stata y Views, el programa que queremos usar. Obviamente es bueno saber qué está pasando como detrás, porque a veces el computador hace cosas raras. Y entonces uno puede decir, ah, claro, es porque el computador tiene que calcular X transpuesto X a la menos 1, y eso antes lo puede hacer si X transpuesto X a la menos 1 tiene una inversa, por ejemplo. Entonces pues uno tiene como que saber qué está pasando por detrás, para que si el computador no lo hace, uno sepa qué está pasando. Pero aquí nunca van a tener que calcular a mano X transpuesto X a la menos 1. ¿Listo? Entonces, como les digo, me importa nada si saben invertir la matriz con esta. Muy bien, entonces hagamos unas simulaciones. Entonces, voy a hacer unas simulaciones, voy para tratar de minimizar, cambiar, pues digamos, de tecnología, a mostrarles el código acá y el resultado un poco, pero acuérdense que el código está en la página web y lo pueden bajar si quieren jugar. Entonces, va a ser una simulación donde el intercepto va a ser 1, el beta va a ser 2. ¿Listo? Voy a asumir que hay 10.000 observaciones, solamente para tener un número grande, y voy a generar unos X. Entonces, el X lo voy a generar muy sencillo, voy a decir que va a ser pues, el número de observaciones y es un uniforme que va entre menos 5 y 5. O sea, los X son números aleatorios entre menos 5 y 5. Y yo sé cuál es el proceso de generación de datos, ¿listo? Porque pues, me lo estoy inventando. Entonces voy a decir que Y va a ser alfa más beta X más un error. El error voy a decir que es normal, esta parte de acá. ¿Listo? No tiene que ser normal, podría ser exponencial, podría ser uniforme también, chi cuadrado, lo que sea, eso no va a afectar el resultado. Eso lo prometo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a decir a R, porfa, calcúlame LM es como decirle, calcúlame el modelo lineal, o sea, mínimos cuadrados ordinarios. Donde Y, así se escribe, Y, virulínea, como lo que va encima de la N, X, o sea, Y es la variable de la izquierda y X es la variable de la derecha, y si ustedes no le dicen nada, él va a asumir que ustedes quieren una constante también. ¿Listo? Y entonces eso, él crea un objeto que se llama OLS. Si ustedes van a explorar ese objeto, o sea, un objeto de R, ese objeto tiene millones de partes. Bueno, no tiene millones, tiene muchas partes. Tiene, por ejemplo, los residuos. Tiene X transpuesto X a la menos 1. O sea, ahí lo guarda él y le dice a uno cuánto es. Le dice a uno cuántos son los beta gorritos y le dice un poco de otras cosas. ¿Listo? Él todo eso lo guarda en OLS. Yo le voy a pedir que me muestre el resumen de OLS, que es como quien dice, muéstrame la tabla de la regresión, que son tablas que ustedes seguramente han visto antes. Que le va a decir uno cuánto es el beta gorrito, el error estándar, el p-valor y el tipo cos. ¿Listo? Entonces, voy a hacer eso y básicamente lo hice en mi computador y se ve así. Entonces, ahí todo puede medio ver. Entonces, básicamente, él dice, listo, mira, ¿hay una pregunta? Básicamente le dice a uno, ok, los residuos tienen esta distribución. O sea, le muestra uno la distribución de los residuos. Eso es solamente para que sepamos qué es lo que va a traer. Entonces me dice, los residuos van entre menos 3.5 y 3.7 y el residuo mediano es 0.023. ¿Cuánto es el residuo promedio y por qué no me lo está mostrando? Es 0. Es 0. Por construcción es 0, los residuos son 0. Así el valor esperado de los errores, o sea, los U's, que eso no los conocemos, no sea 0, por construcción, en los residuos valen 0, o sea, en promedio. Entonces, que los residuos valgan 0 no quiere decir nada sobre si mínimos cuadrados es bueno o no. Lo único que dice es, muy bien, hiciste la fórmula de mínimos cuadrados bien y por eso te dio 0 el promedio. Nada más. Listo. Y entonces llegué y después sí me dice, mira, el estimador, o sea, alfa gorro, este acá es alfa gorro, es 0.9957 y beta gorro, que es este,
o sea, el coeficiente de X, es 1.99. Y le dice a uno cuánto es el error estándar. Ahorita vamos a ver qué es el error estándar, pero pues intuitivamente es como la varianza del estimador. Le dice a uno cuánto es el t-valor, que pues, creo que ustedes saben que eso, o sea, el estimador sobre el error estándar se distribuye t, entonces pues se llama t-valor. ¿Y cuánto es el p-valor? Que es en la probabilidad de que, pues no le dice a uno, pero que el t sea mayor que el valor absoluto. Entonces, básicamente, eso es lo que es. Ahí le muestra unos significados con estrellitas, eso no importa mucho. Le dice cuánto es el error estándar del residuos, tampoco importa mucho. Le dice cuánto es el R cuadrado. El R cuadrado, por favor, nunca, no quiere decir nada. Yo sé que solo gastaron mucho tiempo haciéndolo en econometría 1, pero nunca me cuenten cuánto es el R cuadrado en la regresión, eso no quiere decir nada importante. Y ya. Entonces, listo, ahí está lo que saca la regresión. Entonces, si uno mira esto a primera vista, y dice, ok, el alfa gorro pues es parecido al alfa de verdad, ¿no? Y el beta gorro es parecido al beta de verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero como siempre, uno se puede hacer la pregunta, ¿esto habrá sido suerte o es como sistemático? Que le estamos pegando al que es. Entonces, vamos a hacer esto muchas veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir este proceso 1000 veces. Voy a guardar los estimadores de alfa y de beta de cada una de esas 1000 veces. ¿Listo? Y entonces cada una de esas repeticiones, aquí viene el for, voy a generar un x diferente, voy a generar unos y diferentes, porque dependen de los x, y unos errores que también son diferentes. Voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios y le voy a decir que por favor me guarde los estimadores. Yo sé que esos estimadores, porque estoy jugando con ese objeto que se llama OLS, sé que si yo le hago el resumen, él genera un vector que se llama coef, que son los estimadores, y pues quiero que los guarde. Y sé que el primero de esos es el alfa y el segundo es el beta. Entonces lo que estoy haciendo acá es generar un vector de alfas gorritos y un vector de beta gorritos. Eso es esta parte de acá. O sea, esto es un vector de alfa gorritos y esto es un vector de beta gorros. Para cada una de las simulaciones que voy a hacer. ¿Listo? Y después voy a pedirle que me haga un histograma de los betas gorros. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo con lo que hace el código? Porque pusimos por decir alpha estimate igual a C alpha estimate. Porque el vector lo inicié como un nulo, o sea, como un vector vacío. Okay. Entonces, básicamente es como a ese vector lo voy a ir pegando el nuevo estimador cada vez. Entonces, en el primer loop, el vector va a ser de longitud 1 con el estimador de cuando, pues, digamos, la primera repetición. En la segunda repetición, a ese vector de longitud 1 lo va a pegar una segunda posición que va a ser el estimador en la segunda repetición y así hasta 1000 repeticiones. Okay. Entonces, al final, este vector debe tener 1000 entradas. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Y voy a hacer un histograma de esos beta gorros, o sea, de los beta estimates. Entonces hago ese histograma, y ese histograma se ve así. Entonces básicamente lo que me dice es, bueno, el estimador está entre 1.99, más o menos, no sé si alcanzan a ver, pero pues ese es el 1.99, pues hay unos que están un poquito más pequeños, pero son poquitos, y 2.01. Y en promedio, o sea, o el valor verdadero, es este de acá, ¿o no? Era 2, yo sé que valía 2. Entonces, no es que siempre le pegue, pero en promedio parece que le está pegando a la izquierda y a la derecha, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, súper bien. Ahora, pues algo que ustedes podrían hacer es, para que todo el mundo esté de acuerdo, y eso ahorita lo puedo cambiar en el computador. Yo lo que hice acá fue que generé muchos estimadores de beta. ¿Sí o no? Tengo los beta gorros. Yo podría preguntarme cuál es el error estándar de ese estimador, ¿o no? Sí. O sea, ¿cuál es la desviación estándar? Podría preguntarle a R, dime, en vez de hacer un histograma, dime cuál es el promedio y dime cuál es la desviación estándar. ¿Sí? Tengo una pregunta del código nada más. Sí. Antes de que pasemos. Cañón nos dice estimados es igual al summary de OLS. Acá. Ajá. Ajá. ¿Por qué lo pusiste corchete después del coeficiente? O sea, llamaste a los coeficientes, pero llamaste algo de los coeficientes. Sí, los coeficientes básicamente son una matriz. Porque, mejor dicho, vamos a cambiar el computador. Creo que es más fácil. Entonces, a ver. Vamos a ver si esto funciona. Este es el momento en que todo puede dañarse en la clase. Vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Entonces, lo primero es que quiero parar de compartir acá.
Y ahora quiero compartir mi portátil. Vamos a ver si esto funciona. Ok, ¿todo el mundo sabe mi portátil? Espero. Sí. Listo. Entonces, creo que este es el proceso, ¿sí o no? Entonces lo voy a hacer acá y voy a mostrar el de la última vez. Me faltó generar el N2 acá. Listo. Chan. Entonces, creo que voy a hacer como que la letra sea más grande. Ustedes no pueden ver nada de ello, ¿sí? ¿No? Pues, bueno, yo no Está puedo. difícil, de verdad. Pero ¿por qué no dicen nada? O sea, todo esto se puede solucionar si ustedes dicen algo. Ahí pueden ver mejor. Ah, sí, sí. O sea, también puedo cambiar los colores. A mí me gusta que sea oscuro. Siento que no es lo mejor para proyectar tantos. A ver. Cambies. A ver, ¿qué hace eso? Claramente no. Hay uno que sea como estándar. Chrome. Chrome parece funcionar. ¿Ven mejor en blanco o en... Sí, Sí, mucho mejor. Sí. Ustedes saben que pueden opinar, ¿no? Solo lo digo. O sea, sin molestar, que es como una cosa cultura mexicana que no se interrumpe mucho al profesor. Yo no soy mexicano. Solo digo. Listo. Entonces, bueno, entonces básicamente corrí el código hasta acá. Creo que no he hecho nada raro. Entonces, te voy a mostrar cómo se ve esta matriz. Entonces, yo hago este summary coef. Es básicamente como el centro de la tabla que hemos visto antes. O sea, te dice, es una matriz literal. Te dice, ¿cuánto es para el intersecto? ¿Cuánto es el estimador, el error estándar, el t-valor? Y para x, pues que es la variable de la derecha en este caso, te dice cuánto es el estimador, el error estándar, el t-valor y el t-valor. O sea, es como la tabla de la vez pasada, pero en la pasada venía la R cuadrada. O sea, es como una impresión. O sea, eso realmente simplemente es una fotico. Ok. Que uno no le puede sacar nada directamente. Pero esa fotico que imprimió, pues obviamente él ya la calculó todo. Entonces, ese cálculo lo tiene dentro de esa matriz que se llama coef. Y entonces, pues, yo quiero dentro de esa matriz coef, quiero la columna de estimadores, que me interesaba a mí. Claro, ok. ¿Listo? Y entonces, listo. Entonces tengo estimadores de beta. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto creen ustedes que va a dar? Al 12, no. 2, o sea, esperamos que de 2. Sí, Da 2.000, o sea, súper bien, ¿o no? sí. Sí. Ahora, si yo a esto le digo que me dé cuánto es la desviación estándar de los estimadores, ¿qué número esperan ustedes a que sea parecido? A la de los errores, a la que le hemos puesto los errores. O sea, al error estándar. El error estándar de un estimador intuitivamente debería ser la desviación, o sea, que lo llamamos de error estándar, no sé por qué, pues porque así se ha llamado siempre, pero es la desviación estándar del estimador. O sea, me debería decir, a ver si ustedes recuerdan, por el teorema del límite central, el estimador debería estar centrado en el valor real, ¿sí o no? Sí. Se distribuye normal, centrado en el valor real, con desviación estándar y el error estándar. Entonces, si yo hago la desviación estándar de los estimadores, que hice 1000 veces, debería ser más o menos este número. Vamos a ver. ¡Uy, Dios! Dio casi lo mismo. 0.0342, 0.34, o sea, como al quinto punto decimal. Magia. Bueno, no sé, a mí cuando la matemática como que funciona me parece magia. A ver, preguntas. Regina tiene una pregunta, veo que les hace la mano. Excelente. Yo, profe, no, ¿le puedo volver a repetir la lógica de por qué tenía que salir ese número? Sí, Pate. Entonces, no va a cambiar otra vez. ¿Listo? Porque sí quiero ahora mostrar. Vamos a ver. Entonces, yo stop share acá. Quiero compartir acá. Algo que ustedes vieron, estoy seguro, solo que de pronto no se acuerdan, en su clase de geometría 1, es que beta gorro se distribuye normal, centrado en beta, con, lo voy a llamar así, ¿listo? Donde esto, pues cuadrado, esto es el error estándar.
O sea, ustedes seguro vieron que bajo unos supuestos relativamente amables, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios se distribuye normal, centrado en el valor verdadero, o sea, en beta, y por eso es que es un buen estimador, porque en promedio le está pegando. Pero pues tiene una varianza, y esa varianza es el error estándar del estimador al cuadrado. O sea, lo que Stata bota como el error estándar, o R, es esto. O sea, es la varianza del estimador. Pues el error, no la varianza, la desviación estándar del estimador. Es lo que se llama el error estándar. Se llama error estándar, no sé por qué, pero básicamente es la desviación estándar del estimador. Teórica. Entonces ahora, pues lo que hice fue como llevar esa teoría un poco a la práctica, que fue, ok, pues voy a calcular este estimador muchas veces para el mismo proceso de generación de datos, y entonces tengo 1000 de esos. Si calculo la desviación estándar de eso, por la ley de los grandes números, debería converger al error estándar. ¿Tiene sentido eso, Regina? Sí, ya, profe. Ya me quedó claro. Entonces no nos dio exactico, pero dio pues al quinto punto decimal, o sea, está bien, está como está funcionando la matemática, básicamente. Es que ahora está raro porque entiendo con tu ejemplo que cuando calculas estos coeficientes varias veces y a eso le sacas la desviación estándar, me hace mucho sentido. Pero no me hace sentido que es la desviación estándar de un coeficiente que calculamos una sola vez. Una sola vez, es que, exacto, cuando lo calculas una vez, eso es lo interesante. Es como que tú tienes los datos una sola vez, ¿sí o no? Sí. Entonces dices, ok, lo calculo y entonces yo tengo beta gorro. Tú sabes que beta gorro está centrado alrededor de beta, eso es lo primero. No sabes, o sea, no es beta, pero sabes que está ahí centrado alrededor. Y tiene una varianza, que también puede, así como calculas beta gorro una sola vez, puedes calcular la varianza, y eso realmente es un estimador de este sigma, el que está acá, el sigma beta cuadrado. Entonces, ese estimador también es un estimador, porque tienes una solo set de datos. Pero si la matemática funciona, pues, no sé, todo converge, te vas a la ley de los grandes números, pues eso debería ser muy parecido a la varianza de verdad del estimador. Entonces, ahora simplemente, dado que yo conozco el verdadero procesamiento de datos en este ejemplo de R, no en la vida real, entonces lo que voy a hacer es como probar si los teoremas sirven. Entonces voy a calcular muchos estimadores, yo sé cuál es el verdadero valor y puedo ver si la matemática sirve si yo calculo el error estándar, o sea, la desviación estándar de los estimadores, si eso realmente se va a parecer a ese estimador que me calculó Stata, R, en este caso. ¿Sí tiene sentido eso? Pero más o menos, ¿qué es teóricamente la desviación estándar de un estimador? Teórica, sí, sí. No. Teórica, es como que, pero es lo mismo que Betagorro. Betagorro básicamente es un estimador de beta. Ajá. Y el error estándar que bota R es un estimador de sigma cuadrado beta, o sea, de la varianza de ese estimador. Okay. O sea, así como uno es un estimador del beta, el otro es un estimador de la varianza de ese beta. Okay. Sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces aquí lo que estamos comprobando es que esos estimadores pues están funcionando bien. Profe, pero Sí. yo se van a confundir un poquitico, porque nosotros el punto 03483, ese, sabemos que es así porque nosotros creamos esa... O sea, hay uno que nosotros sabemos porque nosotros la creamos, ¿no? El beta es el que sabemos, ¿estamos de acuerdo? Pero el error estándar también lo sabemos. No, ese es un estimador. Porque si te das cuenta, yo no le di, o sea, yo en ningún lado, acá en el ejemplo, en los parámetros del ejemplo, yo no metí cuál es la varianza de beta. Entonces, la varianza va a tener un número teórico, que depende de parámetros que ustedes pueden calcular, que ahorita vamos a ver cuál es. Ahorita lo vamos a ver. Que uno lo podría calcular, aquí no lo he calculado todavía. Pero ya me lo botó Stata, me dijo, un estimador de esa varianza es el error estándar. Ahora yo soy un estimador diferente, si quieren piénsenlo así, que es, calculo 1000 veces estos beta estimates y le calculo el error estándar. Entonces, pues, casi que por definición, es el error estándar o la desviación estándar de los estimadores. Y comparo esos dos estimadores y son muy parecidos, lo cual pues quiere decir que básicamente estamos como yendo por el buen camino. Pero los dos son estimadores. No sabemos cuál es la verdad todavía. O sea, De la varianza del estimador. claro. Sí sabemos cuál es el valor verdadero de beta, eso sí. ¿Tiene sentido eso? Nos dio ese número antes de incluso poner las repeticiones, Exactamente. porque no depende de las repeticiones, depende de los nodes que pusimos. Exactamente. O sea, si fuera 1.000.000, Sí. sería cero, porque es... Pues va a converger a cero. Ahorita vamos a ver la fórmula y efectivamente ese número, entre más operaciones, va a converger más a cero. Perfecto, clarísimo. Gracias. Tal cual.
Listo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque quiero enfocarme todavía como más en la media. Listo. Entonces, hasta el momento, antes para recapitular en qué vamos, hicimos como mínimos cuadrados ordinarios como un aproximador de unos parámetros de una población, pero en un modelo muy sencillo. Ese modelo es donde ese proceso de generación de datos era lineal y el error se comportaba bien. Entonces ahora como que vamos a tratar de mover la cosa un poco. Listo. Entonces, primero arranquemos con un ejemplo. Supongamos que a ustedes les interesa saber cuál es el retorno a la educación. ¿Quieren saber si la plata que están pagando ahorita vale la pena? Entonces, Buena pregunta. buena pregunta. Entonces yo básicamente voy a resumir eso como el valor esperado de Y, donde Y es el salario, pensámoslo así, condicional a X, donde X es la educación. Entonces básicamente es como decir cuál es tu salario dependiendo de cuál es la educación. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Noten que no he dicho de que ese valor esperado de Y condicional a X es lineal. Siempre he dicho, lo voy a resumir así. Entonces, para cada nivel de educación, ¿cuánto es Y? No tiene que ser lineal, puede ser cuadrático, la función de entrada sobre X. Listo. Entonces, pues, si están de acuerdo conmigo, eso es una representación resumida de cómo Y varía cuando yo cambio X, ¿o no? O sea, me está yendo en promedio Y cómo varía para cada valor de X. No para cada persona ese Y puede ser diferente, pero me dice en promedio cómo funciona. Entonces, es como una representación. Ahora, como X es una variable aleatoria, todo lo que hemos visto es de puras variables aleatorias, había un valor esperado de X. Porque recuerden que hay una población y yo tengo una muestra. Entonces, como X es una variable aleatoria, el valor esperado de Y condicional a X es una variable aleatoria. Listo. Ok. Y a veces, pues yo quiero hablar para un valor particular. Por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado de Y, o sea, el salario, cuando uno estudió 12 años? O sea, cuando XY es 12. Pero en general, XY es una variable aleatoria. Ok. Entonces, acá hay unas propiedades de esta función condicional que son muy útiles. La primera es que sin importar nada, yo puedo escribir Y como el valor esperado de Y condicional a X más un error. Y ese error, o sea, básicamente piénsenlo como el valor verdadero es el promedio más un ruido. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y ese valor, por definición, o sea, simplemente por definición, ese UI es independiente de X. O sea que el valor esperado de Y condicional a X es 0. ¿Por qué por definición? Pensando intuitivamente. O sea, esto pues, tiene demostraciones. Está acá, si las quieren dar. Pero intuitivamente, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy diciendo, yo puedo escribir Y como el valor esperado de Y condicional a X más un error. Aquí, básicamente, en el valor esperado de Y condicional a X, estoy resumiendo todo lo que yo sé de Y gracias a X. Entonces, ese error extra no trae información adicional que X, o sea, que relacionada con X. Entonces, U es independiente de X. ¿Están de acuerdo intuitivamente? Listo. Muy bien. Entonces, esa es la primera propiedad. Es una propiedad que va a ser muy útil. Por cierto, este libro de Andrew C. Pick se llama Mostly Harmless Econometrics, que pues, si ustedes eventualmente van a hacer mucha econometría en su vida, lo deberían comprar. Listo. Entonces, ahora, la segunda propiedad es la siguiente. Supongamos que tenemos una función de X. M. ¿Listo? Entonces, si el valor esperado de Y condicional a X. ¿Listo? Supongamos que yo quiero representar eso como el argumento que minimiza. ¿Listo? O más bien, esta es la propiedad. El valor esperado de Y a X es la función que hace lo siguiente. La función de X que hace lo siguiente. Si yo quiero pensar cómo entre todas las funciones, yo voy a minimizar la distancia entre Y y una función de X al cuadrado. ¿Listo? Si yo busco entre todas las funciones que minimizan la distancia entre Y y esa función de X, o sea, la función de X que más se acerca a Y, entendido más se acerca como Y menos la función al cuadrado, o sea, como los residuos al cuadrado. Si yo busco entre todas las funciones que traten de minimizar esta distancia al cuadrado, pues el valor esperado es la distancia, el valor promedio es la distancia. La función que hace eso es la función del valor condicional. O sea, como función de X, lo que mejor resume Y es el valor condicional de Y condicional a X. El valor esperado de Y condicional a X.
Es el mejor resumen como función de X que yo puedo tener de Y. Siempre y cuando pues digamos, la manera en que yo mido mejor resumen es con los residuos al cuadrado. Pregunta sobre qué quiere decir esto intuitivamente. Entonces, pero el valor esperado de Y dado X, ¿ya es la regresión? ¿O no es la regresión? todavía no. Entonces, ¿eso lo está imponiendo usted? No, estas son propiedades mágicas de cualquier, sin importar qué. Aquí no estamos dando regresión todavía. Entonces hay dos propiedades. La primera es, yo cualquier Y, pues hasta ahora, lo puedo escribir como el valor esperado de Y condicional a X más un error, donde este error es independiente. Pero aquí no me metido una regresión. Entonces básicamente lo que yo puedo decir es, yo resumo Y como el valor esperado de Y condicional a X más el ruido, y ese ruido pues por definición es independiente de X. Esa es propiedad 1. Y la propiedad 2 es, supón que tú quieres saber una buena manera de resumir Y condicional a X. Entonces vas a tratar de adivinar cuánto vale Y dependiendo del valor de X. Una manera de empezar. Voy a tratar de adivinar cuánto vale Y dependiendo de cuánto vale X. Para eso va a tener una función. Bien. Entonces va a calcular los residuos. Al cuadrado. Lo que me dice esto es, la función de X que mejor predice cuánto vale Y, mejor predice quiere decir que minimiza el valor esperado de los residuos, es el valor condicional. De Y condicional a X. Aquí no hemos metido nada de regresión todavía. O sea, yo lo que no entiendo es, antes de esto, antes de este argumento mínimo, ¿qué es la función? O sea, la función de la esperanza de Y condicional a X, ¿qué Es es? cualquier cosa. O sea, puede ser lo que sea. O sea, por lo que sea ya inventado, lo que sea yo ya sabiendo. No, tú no sabes cuánto es. Ok, Todavía. ok. Pero pues digamos, supón que intuitivamente puede llegar, si acá tenemos Y, no sé, digamos cuánto es el valor esperado de Y condicional a X, pues eso podría ser una cosa así, en la vida real, donde esto es X. ¿Sí? Pues, o no diría que es una función continua, pero digamos que es una función continua, y se ve así. Entonces básicamente, el valor esperado de Y condicional a X, digamos que es así. Ok, ya. Una función cualquiera. Perfecto. ¿Listo? Y entonces, esa función no, solamente hemos visto dos propiedades de ella. Una es que yo puedo escribir Y como esa función más un error que es independiente de X. Eso va a ser útil más adelante. Y la segunda es que esa función es la mejor aproximación, o sea, la mejor adivinancia que yo tengo del valor verdadero de Y como función de X. ¿Listo? Listo. Ok, y aquí sí viene la parte de la regresión. Entonces la propiedad 3. Entonces de nuevo, hasta aquí no hemos visto nada lineal y esta función, el valor esperado de Y condicional a X, no tiene que ser lineal. Entonces ahora dice, y esta parte es importante, la regresión de la población, o sea, es como si yo tuviera todos los datos, supiera realmente cuántos son los valores esperados. ¿Listo? Que pues, no lo sabemos. ¿Listo? Es la mejor aproximación lineal a la función de esperanza condicional, que no tiene que ser lineal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Básicamente, este beta, ¿listo? Es lo que me minimiza la distancia entre la función de valor condicional y un X por B, que es una función lineal de X. Entonces, lo que dice esto es la mejor aproximación a esa función, que no tiene que ser lineal, dentro de las funciones lineales, es el beta de mínimos cuadrados lineales, pero en la población. O sea, si yo supiera el verdadero valor de las esperanzas. Entonces, aún si la verdadera función de esperanza condicional es no lineal, digamos que es el logaritmo de X, por decir algo, la regresión es una buena aproximación lineal a esa verdad. ¿Listo? Es una buena aproximación lineal a la verdad. Ok. Entonces ahora ya viene por qué nos interesan las regresiones lineales. Básicamente, si la función de esperanza condicional es lineal, entonces la regresión de la población es lo que estamos buscando. Bueno. Entonces ya usemos regresión lineal para estimar ese beta
De nuevo, yo no sé cuánto vale beta, pero yo sé que beta lo puedo estimar aproximadamente con mínimos cuadrados ordinarios, cambiando los valores esperados por medias. Listo. Y ahora, si la función de esperanza condicional no es lineal, ¿listo? Entonces, el valor esperado de y condicional a x es el mejor predictor de y condicional a x, o sea, dado y. Y la regresión es el mejor estimador lineal de este buen estimador de y. Entonces, como dos niveles de estimación. Es el valor esperado de y condicional a x es un buen estimador de y condicional a, pues si yo sé x. Es como que me dice cuál es el valor de y si yo sé cuánto es x. Y un buen estimador de esto lineal es mínimos cuadrados ordinarios. Cuando decimos de todos los lineales, nos referimos a que podríamos inventarnos una constante, y eso sería lineal. Eso es lineal, exactamente. Pero la regresión va a ser mejor porque Va a ser mejor. Pero, o sea, dentro de las funciones lineales, porque pues uno podría decir, bueno, ¿cuál es el mejor aproximación exponencial? Claro. Perfecto. Bueno, pues se podría, pero es más complicado. Entonces, básicamente, esto les debería quedar como dos puntos de esto. Básicamente, la regresión es el mejor predictor lineal de una variable dependiente, en la misma manera en que la función de esperanza condicional es el mejor estimador de y si yo conozco el valor de x. Entonces, básicamente, uno puede pensar que está aproximando el valor esperado de y condicional a x, aún si la función de esperanza condicional no es lineal, usando esta aproximación lineal. Entonces, estamos como aproximando de manera lineal algo que puede no ser lineal. Perfecto. ¿Preguntas? Zoom. Sí, una pregunta. Sí. Creo que recuerdo alguna otra clase que si la población es normal, entonces la CEF es lineal, ¿no? ¿Es cierto? Si la población es normal, la CEF es lineal, no, creo que no es verdad. No, porque, a ver, la CEF, según yo, o sea, si la población, no, yo creo que no tiene nada que ver. Pues, Bueno, creo que más bien era sí que si la población anormal, la CEF y la BLP eran la misma, ¿no? Bueno, el BLP. o sea, no, eso puede que sea verdad, pero no estoy seguro. No estoy 100% seguro. Para notar una cosa, ¿no? O sea, yo siento que hay una confusión grande, y eso por eso es que vimos como el tema de los grandes números del límite central antes, el tema del límite central no dice que muchas cosas se distribuyen normal, dice que el promedio de las cosas se distribuye normal sin importar cuál es la distribución de abajo, como underline. La distribución normal no es que sea muy común en la vida real, sino que el promedio de números que vienen de cualquier distribución se comporta normal, por eso es que la normal es muy común, o sea, es muy importante en el mundo de la estadística, pero no es que la normal realmente sea como algo que pase mucho pues por ahí afuera. Entonces, en la vida real, yo diría que casi nada se distribuye normal, excepto los promedios de cosas. Sí, no sé, pues, porque, sí, no sé, siento que muchas veces las clases de econometría usan mucho como, y decir el error es normal, porque pues, que muchas cosas son normales, y eso no, en realidad no pasa mucho. Pero lo bueno es que todo lo que hemos visto acá no depende, si se dan cuenta, yo nunca he dicho que los errores son normales. Todas esas propiedades son independientes de normalidad, las que hemos visto. Pero no, o sea, volviendo a tu pregunta concreta, no estoy seguro, podría revisarlo, pero no sé, no estoy 100% seguro. Podría ir a mirar el libro de econometría, te quedo debiendo la pregunta, básicamente. El histograma que hicimos ahorita, por eso sería normal, porque era el histograma de los promedios. De los promedios. Era uniforme la de underline. Sí. Pues bueno, sí, tiene que ver con una variación del teorema del límite central, y es el que yo les decía ahorita, era este. Y es que, esto ahorita lo vamos a ver, el beta gorro, por una variación del teorema del límite central, se distribuye normal alrededor de beta, o sea, es por eso. ¿Qué es una variación del teorema del límite central? Perfecto. Listo. Entonces, ok, ahora quiero que hagamos unas propiedades algebraicas de mínimos cuadrados ordinarios. Y estas son, ya adelantamos unas, y es para que no... Son como propiedades que pasan por mínimos cuadrados ordinarios, independientemente de causalidad, pensemos así. ¿Te acuerdas que nuestro objetivo siempre va a ser causalidad? Pero pues aquí estamos viendo como todo lo de antes.
Entonces, ¿cuál es el primero? Recuerden que, este ya lo hemos discutido, por la primera condición que usamos para ver cuánto era beta 0 y beta 1, era básicamente, si se acuerdan, era que el valor esperado de UI era 0. Entonces decíamos, yo no conozco cuántos UI, entonces lo voy a cambiar por los UI gorritos, o sea, los residuos, que son YI menos beta 0 menos beta 1X. ¿Listo? Y eso, pues digamos, como yo no sé el valor esperado, pues básicamente voy a cambiarlo por la suma 1 sobre N. ¿O no? Y entonces esto es igual a 0. Entonces, esta es esta propiedad acá. Entonces, esta propiedad lo que me dice es que, en otras palabras, la sumatoria de los UI gorritos es igual a 0. O sea, el promedio de los residuos es 0, que es la que hemos hablado antes. Y de nuevo, esto pasa simplemente porque el beta 0 y el beta 1 son los que hacen que los residuos en promedio sean 0. No porque eso no me dice si la regresión está bien o mal. Esto pasa, es una propiedad algebraica, o sea, va a pasar siempre en todas las regresiones que ustedes corran en su vida, sin importar si las regresiones son, entre comillas, buenas o malas. Y por una propiedad parecida, yo puedo pasar este 1 sobre n a multiplicar, me da que la sumatoria de los errores es 0. Y de nuevo son propiedades algebraicas, siempre pasa. Entonces, ¿saben por qué? A veces lo he oído en defensas de tesis. Ustedes, por favor, nunca sean los que digan, no, es que la regresión veo que los errores en promedio son 0, entonces, pues, el valor esperado de los residuos es 0, entonces, debe ser que los errores en realidad tienen promedio 0. Eso no es un buen argumento, porque pasa algebraicamente, o sea, pasa siempre. Listo. Por algo muy parecido, ¿perdón? Más que chilló la silla, perdón. Ah, ok, No. listo. A ver, entonces, por algo muy parecido, yo sé que, a ver, ¿están de acuerdo conmigo? YI es Y gorrito más el residuo. O sea, es como por definición, ¿no? Listo. Entonces voy a calcular la suma de los YIs y, pues, o sea, voy a calcular la suma al lado izquierdo de esa igualdad y al lado derecho. O sea, al lado izquierdo me queda la suma de los YIs y al lado derecho la suma de los Y gorritos más la suma de los UI gorritos. Y la suma de los UI gorritos acabamos de decir que es 0, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí, pues me queda básicamente que esto es 0 y voy a dividir entre 1 sobre n a la izquierda y a la derecha, y entonces me dice que y barra es igual a y gorrito barra. O sea, de nuevo, algebraicamente, sin importar si la regresión está bien o mal, entre comillas, siempre va a pasar que el valor promedio de los y gorros es el valor promedio de los yes. Entonces, eso no es una buena medida de si mínimos cuadrados ordinarios está funcionando. Porque va a pasar siempre. Es una propiedad algebraica, sin importar si la regresión está bien o mal. ¿Tiene sentido eso? O sea, yo podría tener una muestra relativamente pequeña y 3 observaciones. de X. Y con eso calculo mi Y me va a dar el promedio poblacional. No, es fatal. Tú tienes una base de datos que tiene unos Y y unos X. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Corre la regresión Sí. entre Y y X. Los Y gorritos en promedio van a tener el mismo promedio que los Y de verdad. Sin importar qué es X y qué es Y. O sea, tú puedes hacer una regresión de piratas contra cambio climático, temperatura de la Tierra, y te va a dar esta propiedad. Igual que la de antes. O sea, por mi Y barra se refiere al muestral igual. Al muestral. Ok, Sí, ya, sí, ya. al muestral. Ok. Sí, sí. O sea, si tomo mis datos y a las 10 calculo el promedio, ¿eso es igual a el promedio de los valores ajustados? Exactamente. O sea, siempre, es algebraico. Sí. Listo. Ahora, la segunda propiedad que utilizamos para calcular cuánto era beta 0 y beta 1 era, pues la hemos dicho, nosotros sabemos que en la población XI, UI tiene que ser 0. Entonces cambiamos eso por la muestral, que básicamente era la sumatoria, o sea, el promedio de los XIs, UI gorritos. Y esa es esta de acá. Entonces, esto básicamente es el promedio de XI, UI, gorrito, que es lo que lo acabo de escribir arriba, y eso es la covarianza en la muestra de los XI y los residuos. Y de nuevo, eso por construcción es 0, sin importar qué pasa en la vida real. O sea, esto sin importar si en la vida real este valor esperado se cumple. Entonces, otra vez, usar el argumento de no, lo que pasa es que si yo calculo la covarianza entre los residuos y los X, veo que es 0. Debe ser que la
covarianza entre los X y los errores, que no los observamos, es 0. No. Esa covarianza es 0 por construcción. Siempre, sin importar si la regresión es buena o mala, entre comillas. ¿Están todos hasta aquí de acuerdo? Creo que alzaron la mano. ¿Quién? Alzó la mano. Pero sí. Regina. Yo, profe, ¿podría volver a explicar lo de la sumatoria de los errores? Es que ahora ya no me hace nada de sentido esa propiedad. O sea, siempre Ya. te va a salir, por más Sí. bueno o malo que sea tu modelo, que el promedio de los errores sea 0. Exacto, pero no los errores, los residuos. Entonces, a ver, creo que es muy importante. Acuérdense que una cosa muy diferente es esta, o sea, más bien lo pongo acá. Esto es muy diferente de esto. Lo que está a la izquierda son los errores. Listo, que básicamente si lo pensamos como en el modelo antes es el valor esperado de y condicional a xy más y. Este es el error. ¿Listo? Sí. Y otra cosa es el residuo. El UI gorrito básicamente es y menos y gorrito. Ajá. Entonces yo no observo los errores, no sé cuánto valen, porque tampoco sé cuánto es el valor esperado. O sea, esto es lo que quiero estimar, no sé cuánto vale. ¿No? No sé cuánto es el error. Tengo los residuos. ¿Listo? Los residuos sí los observo después de hacer el mínimo con las ordinarios, me los QPR. ¿Listo? Y esos residuos siempre tienen en promedio 0, que no tiene nada que ver con si los errores en la vida real tienen promedio 0. Ah, ya, ok, sí. Y muy importante, o sea, parecido a eso, es la covarianza muestral entre los residuos y X es 0 por construcción, que es este número que está acá. Que no tiene nada que ver con si la covarianza en la población entre X y los errores, que no los observo, es 0. O sea, puede que esta covarianza entre XY y UI sea diferente de 0, y esto igual sigue pasando. ¿Listo? Entonces, como que nada tiene que ver uno con lo otro. Una sola propiedad algebraica es por cómo construimos mínimos cuadrados binarios, siempre pasa esto. Y no tiene nada que ver con lo que esperamos que pase con los errores en la población. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok. Y como los y gorros son funciones lineales de X, entonces tampoco hay correlación de los y gorros y los errores. Muestral, ¿no? Claro. Todo esto es muestral. Listo. Muy bien. Y básicamente siempre pasa que si yo meto X barra en el resultado de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, cojo beta 0 más beta 1 X barra, me va a dar Y barra. Y esto de nuevo es porque esta es la fórmula con la que calculamos beta 0, gorro. O sea, es por construcción también. O sea, la línea de mínimos cuadrados ordinarios siempre pasa por X barra Y barra. Así ese punto no existan los datos. Puede que no haya ningún dato donde X barra y Y barra estén ahí. O sea, los datos se podrían ver algo así. ¿Sí o no? Donde X barra y barra están acá. O sea, ese punto no existe en los datos en la vida real, pero la línea de mínimos cuadrados ordinarios, seguro, pasa por ahí. Si esto es la mínima, mínimos cuadrados ordinarios. ¿Tiene sentido eso? Ok. A ver, ¿para dónde va esto? Ah, listo. Entonces, por ejemplo, acá hice un ejemplo interesante. Entonces, voy a hacer una simulación donde va a haber 1000 observaciones en la base de datos, digamos. Voy a generar los X igual que antes, o sea, básicamente van a ser uniformes entre menos 5 y 5. Voy a generar este proceso de generación de datos. El proceso de generación de datos es la constante es 10, beta es 2, pero dependes de X al cuadrado. ¿Listo? O sea, el proceso de datos que está por debajo, o sea, el verdadero proceso de generación de datos no es lineal. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, puse unos errores normales que no tienen que ser normales. Hice mínimos cuadrados ordinarios. Acá están. Y guardé ese resultado. ¿Listo? ¿Hasta ahí van todos conmigo? Sí. Listo. Y entonces voy a hacer una cosa y es que voy a graficar X contra Y. Eso es lo que hago en esta línea de acá.
Y aparte voy a graficar la línea de mínimos cuadrados ordinarios. Eso como se hace en R, le digo upline, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, y él dice, ok, tú quieres que yo grafique la línea de mínimos cuadrados ordinarios. Listo. Y pues grafiqué este punto. Entonces, los datos se ven así. O sea, estos son los datos que generé. O sea, estos punticos como esa nube de puntos, esos son los X, y los Y, pues, dependían cuadráticamente de X. Y tenían un error, que son, pues por eso es que no es una línea perfecta, ¿no? La línea de mínimos cuadrados ordinarios es esta de acá, la línea punteada. ¿Listo? Y X barra Y barra está acá. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Aquí mínimos cuadrados ordinarios no es una muy buena aproximación de el verdadero proceso detrás de los datos, ¿o no? Pero recuerden que es la mejor aproximación lineal. Entonces, para saber qué es lo que nos dan las propiedades, ¿es una aproximación lineal buena? En el sentido lineal, sí. ¿Es una buena aproximación en términos absolutos? No, es pésima. ¿No? Y en esta, después de eso, voy a calcular cuánto es la suma de los residuos. ¿Listo? ¿Cómo se compara la media de los Y gorros? O sea, esto acá es Y gorro menos Y, ¿no? El promedio. Voy a calcular cuánto es la suma de los residuos multiplicados por X y cuánto es la suma de los residuos multiplicados por los Y gorros. ¿Listo? Entonces, si hago eso, la suma de los residuos es 0, que es lo que habíamos dicho. Por construcción es 0. Pues ahí da 1.09 e a la menos 12, o sea, es básicamente 0. Porque pues hay errores numéricos. Si calculo el promedio de los Y gorros menos el promedio de Y a 0, que es lo que habíamos dicho. Si calculo la suma de los residuos por X, eso lo puedo ir entre N, pues para que me dé la covarianza, no importa, da 0. Y si calculo la suma de los residuos por Y gorro, da 0. Entonces, básicamente, en resumen, ¿qué les debería quedar de esto? Nunca le digan a nadie, saben que sepa más econometría que ustedes, que un modelo es bueno porque los residuos son en promedio 0 o suman a 0, porque el Y promedio es igual que el Y gorro, o sea, si no pasa eso, hiciste mínimos cuadrados, o sea, hiciste X traspuesto X a la menos 1, X traspuesto Y mal. Que los residuos están no correlacionados con X, porque que los residuos no estén correlacionados con X es por construcción, que no tiene nada que ver con que los errores no estén correlacionados con X. Y si ustedes meten el promedio de X, les van a dar el promedio de Y, pero no, por construcción. Todo esto es mecánico y no tiene nada que ver con qué tan apropiado es el modelo o si hay causalidad detrás. ¿Preguntas hasta ahí? Prof, cuando corrió no sé si está diferente ahí, pero yo descargué como el que usted tiene en su coso, y los errores los multiplicó por X. O sea, ahí sí hizo que estén correlacionados, ¿cierto? A propósito. Yo creo que ahí dice que estuvieran correlacionados, pero igual debería dar lo mismo. Entonces, sí, o sea, igual te va a dar 0, ¿o no? No, claro, pero mi pregunta es, o sea, eso es distinto a lo que normalmente hemos hecho, ¿cierto? Aquí está como asumiendo que sí están conectados. Pero está bien, hagámoslo. O sea, hagamos por el ejemplo ahí. Es una buena manera de acabar, claro. Lo voy a cambiar acá. Con paciencia mientras que hago esto. Listo. Entonces, es este de acá, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, voy a hacer otro modelo. Sí, es verdad, es uno diferente. Entonces, básicamente, 1000 observaciones en unos X y voy a generar unos errores. Los errores básicamente van a ser unos normales por X, o sea, por construcción están correlacionados con X. Okay. Los errores, recuerden que los errores nosotros en la vida real no los observamos. Aquí los observo porque es una simulación donde yo asumo que yo conozco el proceso de generación de datos. Listo, y genero los yes. Entonces, hago eso. Ahí, ustedes están viendo la dirección. Sí. Muy bien. Hago mínimos cuadrados ordinarios. Le digo que me dé un resumen. R muy juicioso llega y me dice, el intercepto es tanto, el beta gorro es tanto, no le está pegando muy cerca, ¿no? El intercepto debería ser 10, dice que es 26, el beta debería ser 2, dice que es menos 0.18, ¿no? O sea, no está muy bien. Y después pues, voy a graficar esto. Si grafico esto, es una gráfica muy parecida a la que tenía antes, ¿no? Está acá. Ok, no va a cambiar mucho. Y noten que en este modelo, si yo calculo la suma de los residuos, era 0.
¿Cuánto era la suma de los errores? O sea, lo vamos a hacer acá. Era menos 17, nada que ver. Si calculo cuánto es, pues y promedio menos esto, eso va a dar 0. Si calculo cuánto es la suma de, o sea, o si quieren lo puedo hacer de otra manera, puedo decirle cuál es la covarianza entre estas dos cosas. En vez de hacerle la suma, que ya sabemos que va a dar 0, lo va a hacer la covarianza, ¿listo? Entonces, covarianza entre esto y esto. Y eso, pues me da 0. Cuando la covarianza entre los errores, que recuerden, normalmente no los observo, pero pues en esta simulación sí, es claramente diferente de 0, ¿no? Claro. Por construcción, yo los multipliqué los errores por X. Y, de nuevo, si hago la covarianza entre los residuos y los fitted values, hago la covarianza en vez de la suma, entre esto, eso me da 0, y si hago la covarianza en vez de los residuos de los errores, eso no es 0. Pues ahí da un número, pero es diferente de 0. Claro. Entonces, esto va al punto. Estas son propiedades algebraicas de mínimos cuadrados que no tienen nada que ver, porque estas propiedades nos van a interesar mucho en el futuro, con cuánto es la covarianza entre X y el error, y si el error realmente se comporta, digamos, entre comillas, bien, o si la línea, o lo que estamos hablando de estimar, se parece a una línea. Son propiedades algebraicas, nada que ver con, no sé, lo que nos interesa en la vida real. ¿Preguntas en Zoom? Es que cambio eso. Quedan 9 minutos. Ok. Entonces vamos a, rápidamente, creo que un par de slides y ya. Entonces vamos ahora a ver propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que vamos a ver más adelante. Noten que nos faltan bastante para llegar a regresión y causalidad, ¿no? Eso es como propiedades de mínimos cuadrados que no tienen nada que ver con causalidad. Si se dan cuenta, no he hablado nunca de eso todavía. Entonces, básicamente, algo que nos vamos a preguntar mucho, que ya lo hicimos un par de veces, es cómo nuestros estimadores se comportan en diferentes muestras. Entonces, lo que queremos saber, en general, es si en promedio estamos pegándole a lo que es, o sea, al verdadero número, ¿no? Entonces, la primera propiedad que uno le interesa de un estimador, por ejemplo, o pues, que está un poco sobrevalorada, pero no importa, es lo que se conoce sesgado, y es que, esto ya lo hemos visto una vez, el valor esperado del estimador sea el valor verdadero que nos interesa. Entonces, por ejemplo, el valor esperado de beta gorro sea beta. Listo. Entonces, solamente para recordar por qué estamos acá, nos podemos empezar cuál es el valor de la población, no lo conocemos, vamos a tratar de estimar ese beta verdadero, o sea, una relación entre Y y X con un estimador que va a depender de una muestra particular que tenemos. Entonces, diferentes muestras van a generar diferentes estimadores o diferentes betagorros, que eso ya lo vimos ahorita, ¿no? Con la simulación. Entonces, la variable beta gorro va a depender de la muestra, porque es a función de los datos, que es la promedio muestral, ¿no? De la covarianza entre Y y X, dividido entre la covarianza muestral, o la varianza muestral de X. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice que se ha sesgado es que si yo tomo muchas muestras de Y y de X y calculo los betagorros, en promedio, le estoy pegando el verdadero valor de beta, que fue el que hicimos en la simulación. Listo. Pero, obviamente, esto implica, de cierta manera, que betagorro va a tener una varianza, porque va a estar calculando diferentes. Y también nos va a interesar esa varianza, que fue también lo que vimos antes. Ok, entonces, no sé si seguir acá, esperen a ver qué. No, creo que mejor los supuestos los seguimos en la siguiente clase. Si no, creo que ya es demasiado tema diferente. Entonces, nos dejamos hasta acá. Antes de que se vayan, ¿qué tal estuvo? ¿Los de Zoom vieron? ¿Entendieron? ¿Más o menos? ¿Estuvo muy grave? Pueden opinar en este momento. Estuvo bien, se escuchó bien y se entendió bastante bien. O sea, de 1 a 10, ¿está mejor o antes? ¿Igual o peor? Yo creo que igual. Ok. Eso era el objetivo, al menos que estuviera igual. ¿Alguien más? ¿Opiniones diferentes? ¿Algo que pueda ser diferente? O sea, este es el momento de decirlo, porque si no va a dedicar otro el resto del semestre igual.
Me pueden mandar un correo también si no quieren hablar. Creo que levantaron y escribieron la mano. Ah, ok. Michelle, ¿sí? Sí, yo, o sea, siento que estuvo súper bien porque nos compartió aquí en Zoom como todo lo que estaba también ahí en presencial. Solo cuando se para como a señalar Claro. el pizarrón, vemos solo su silla. No sé si hay como una forma de que la cámara lo siga, porque en una clase sí la cámara como que se Más o llama, menos. Es que creo que pero uno no tiene sé. que decir el zoom. A ver, creo que lo que uno tiene que hacer, yo le puedo mover el zoom y la cámara me sigue, pero entonces si le pongo zoom para que me pueda seguir acá, siento que ya no ven la pantalla, ¿no? No, ya no. Entonces como que hay un trade-off ahí que no sé muy bien cómo Pero igual son. ellos no ven la pantalla, ¿sí? Ellos ven la compartida. Ajá. Sí, sí, o sea, Sí, no hay sí. tema. Creo que la solución es tratar de pararme menos, ¿no? Voy a tratar de simplemente señalar todo con el Sí, o tal sea, vez, sí, a lo mejor eso, porque ya, o sea, señalaba, pero aunque así, sí va acá me haciendo la emociona. clase y más o menos Sí, sabes a qué se refiere. como ya estoy acá, me emociono, pero no, quedarme sentado. Perdón. No, no, está Pero súper solo bien. No, porque eso, está bien, porque esas son las cosas que uno cae en cuenta. sí, solo eso, la verdad, de ahí en fuera creo que está perfecto. Ok, va. A ver, ¿alguien más? ¿Más comentarios? No, lo mismo, igual el audio se escucha súper claro, tanto tu voz como la de los compañeros que están por allá. Entonces, creo que por eso no hay problema. Excelente. Ustedes también se oyen muy bien. O eso opino yo. Sí, súper Sí, bien. sí, sí. Qué lindo. Increíble. Esa parte me parece mal. Creo que la clave es no tener prendido el ventilador, porque todos saben, dejado ese ventilador en todas las clases de mis compañeros. Pues sí. profesores. Ok, súper. Bueno, entonces nos vemos el jueves para misma hora, mismo lugar. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta de la clase pasada, creo? Sí, dale. Es